los seres humanos tenemos el libre albedrío de elegir diferentes doctrinas filosóficas, religiones o cultos, pero también tenemos la habilidad de tener dudas y hacer cuestionamientos sobre estas mismas. Si tú eres de los individuos que deseamos conocer un poco más de lo que está plasmado a la vista de todos, estás en el lugar indicado. Bienvenidos amigos, a este video donde nos adentramos a una obra magistral, que continúa vigente en nuestros tiempos y es un pilar fundamental en las ideologías sobre el bien y el mal. Hablamos de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Trata de imaginar que eres el acompañante de Dante. En el camino para el descenso hacia el infierno, Dante es guiado por el espíritu de Virgilio, que también fue un poeta que escribió la Eneada. Virgilio es el guía adecuado para ayudar a Dante a comprender el mal y el sufrimiento que se encontraran en el infierno. En el primer nivel, llamado limbo o abismo, representa la exclusión de las almas virtuosas del paraíso debido a su falta de fe. No es un lugar de sufrimiento eterno. Aquí habitan personajes históricos que vivieron antes de la llegada de Cristo y aquellos que murieron sin haber recibido el bautismo cristiano. Algunos que aparecen en este nivel incluyen Homero, el poeta épico griego, Sócrates, el filósofo griego, Platón, el filósofo y fundador de la Academia en Atenas, Aristóteles, el filósofo griego y estudiante de Platón, César, el emperador romano, Virgilio, el poeta romano que guía a Dante a través del infierno y el purgatorio, Ovidio, el poeta romano que escribió las Metamorfosis. También se mencionan otros personajes como Salomón, David, Moisés, los grandes padres de la Iglesia y algunos santos. Así como las almas de los niños que murieron antes de ser bautizados y los justos que vivieron antes de la llegada de Cristo. Continúan descendiendo. Al llegar al segundo nivel, lo llaman el círculo de los lujuriosos. Dante describe un ambiente oscuro, ventoso y frío, que refleja la naturaleza turbulenta y desordenada de la lujuria. Los condenados son llevados por el viento, como hojas en un torbellino, y son atormentados por el deseo insatisfecho que siempre los consumirá. Fueron condenados por su pecado de lujuria y pasión desenfrenada. Aquí él puede ver a estos personajes: Cleopatra, la reina egipcia; Helena de Troya, la princesa troyana por la que se desencadenó la guerra de Troya; París, el príncipe troyano que raptó a Helena y desató la guerra de Troya; Tristán e Isolda, los amantes de la leyenda celta; Francesca da Rimini, una noble italiana que se enamoró del hermano de su esposo, Paolo Malatesta, el hermano de su esposo con quien Francesca tuvo una aventura. Dante también menciona a otros personajes históricos que se consideran lujuriosos, como Semiramis, la legendaria reina de Asiria; Daido, la reina de Cartago; y Aquiles, el héroe de la mitología griega. Continúan su camino. El tercer nivel del infierno de Dante se llama la gula, y es el lugar donde se castiga a las almas que cometieron el pecado de la gula, es decir, aquellos que se entregaron a la comida y la bebida en exceso durante su vida. Los demonios que controlan este nivel son los Cerberos, monstruos de 3 cabezas que representan la voracidad y la avaricia. Estos demonios vigilan a los condenados y los atormentan con sus garras y dientes. Existe un ambiente de lluvia constante, nunca deja de llover, lo que provoca frío extremo, granizo y barro que simboliza la suciedad y la glotonería. Los condenados son atormentados por la lluvia y el granizo, y tienen que luchar por sobrevivir en un pantano de barro, donde están atascados en la suciedad y no pueden moverse libremente. Y no pueden salir de ahí jamás. Dante ve a muchos personajes históricos famosos en este nivel, incluyendo a los gobernantes romanos Heliogábalo y Vitelio. Ciacco, un ciudadano florentino que Dante conocía personalmente. Apetito, el personaje alegórico que representa el deseo insaciable de comida y bebida. Dante también menciona a otros personajes históricos que se consideran glotones, como el emperador romano Vitelio, el rey Midas de la mitología griega y la reina Mab, un personaje de la mitología celta.
así como a personajes mitológicos como el gigante Nemrod que fueron condenados por su pecado de glotonería, quienes son representados como almas que yacen en el fango y son pisoteados por Cerbero. Y así continúa su caminar. En el cuarto nivel del infierno de Dante, llamado el Círculo de los Avaros y Pródigos, aquí se encuentran los que fueron condenados por su pecado de avaricia y prodigalidad. Este círculo se divide en dos partes, y cada una de ellas alberga a diferentes tipos de pecadores. Los avaros y los pródigos. Un ambiente de oscuridad y pesadez, donde las almas de los condenados están atrapadas en un paisaje yermo de tierra árida y polvo. Los condenados son separados en dos grupos, los avaros, que están tumbados en el suelo con su riqueza apilada encima de ellos, y los pródigos, que están caminando sin rumbo fijo, desnudos y desesperados. Círculo de los avaros. Plutón, el dios romano de la riqueza, Midas, el rey de Frigia de la mitología griega que convirtió todo lo que tocó en oro. También aparece en el tercer nivel. Craso, el general y político romano conocido por su riqueza y avaricia, Pablo, el apóstol que advirtió contra la avaricia y la idolatría en sus escritos, en la parte del círculo de los pródigos. Algunos de los personajes históricos que aparecen son Fortuna, la diosa romana de la fortuna, que simboliza el exceso y la prodigalidad. Tiresias, el profeta ciego de la mitología griega que Dante representa como un ejemplo de la prodigalidad. Estacio, un poeta romano que se redimió de su pecado de prodigalidad después de conocer a Virgilio y ser influenciado por su obra. Los demonios que controlan este nivel son los plutónicos, monstruos alados que representan la avaricia y la codicia. En el quinto nivel del infierno de Dante, llamado el Círculo de la Ira, en este lugar se encuentran los condenados por su pecado de ira y violencia. Este círculo se divide en dos partes, y cada una de ellas alberga a diferentes tipos de pecadores. Los iracundos y los violentos. En la parte del círculo de los iracundos, no encontramos figuras como Alejandro Magno, el rey de Macedonia conocido por su conquista y violencia. Farinata degli Uberti, un líder político florentino que apoyó la independencia de su ciudad y fue un enemigo de la familia de Dante. Filippo Argenti, un aristócrata florentino que fue un enemigo personal de Dante. En la parte del círculo de los violentos, aparecen Caronte, el barquero de la mitología griega que transporta a las almas de los muertos al infierno. Atele, el rey de los hunos conocido por su violencia y conquista. Pietro della Vigna, un ministro del emperador Federico II de Hohenstaufen que fue acusado falsamente de traición y se suicidó. Existe un ambiente de oscuridad y desolación, donde las almas de los condenados están atrapadas en un pantano fétido y lleno de lodo, similar a una letrina medieval. El pantano es tormentoso y violento, con lluvias continuas y relámpagos que azotan a los condenados. Las almas de los condenados están sumergidas en el lodo hasta el cuello, y no pueden moverse ni hablar, solo gesticular y emitir gemidos. Alecto, los Furiese, de la mitología griega es el encargado de torturar a los pecadores en este círculo. Al continuar bajando llegan al sexto nivel donde hay un ambiente de oscuridad y dolor. Los condenados están encerrados en tumbas ardientes que simbolizan su separación eterna de la vida y la luz divina. El fuego quema sus cuerpos y los hace sufrir constantemente, un dolor sin treguas, llamado el Círculo de los Herejes. Aparecen personajes históricos que, según Dante, fueron condenados por su pecado de herejía o por negar la vida después de la muerte. Este círculo se describe como un lugar oscuro y lluvioso, donde los herejes y los escépticos son enterrados en tumbas ardientes. Los demonios que controlan este nivel son los herejes, seres grotescos que se burlan y atormentan a los condenados. Estos demonios son descritos como criaturas retorcidas, con cuerpos deformados y patas de caballo. Él observa algunos de los herejes de la historia. Epicuro, el filósofo griego que negaba la existencia de los dioses y la vida después de la muerte. Farinata degli Uberti, quien también aparece en el Círculo de la Ira, pero es mencionado de nuevo aquí por ser considerado hereje, debido a sus creencias políticas y religiosas. Piero della Vigna,
quien también aparece en el círculo de la ira, pero es mencionado de nuevo aquí por haberse suicidado y, por lo tanto, haber negado la vida después de la muerte. El propósito de este círculo en la obra de Dante es resaltar la importancia de la fe y la creencia en la vida después de la muerte, y denunciar a aquellos que niegan o desafían estas creencias. El séptimo nivel se divide en 3 subniveles, cada uno de los cuales está dedicado a un pecado diferente: la violencia contra el prójimo, la violencia contra sí mismo y la violencia contra Dios y la naturaleza. En la sección dedicada a la violencia contra el prójimo, aparecen personajes como Atila el Huno, Alejandro Magno, Guy de Montfort, el asesino de Thomas Becket, y varios líderes políticos y militares que lucharon en guerras y batallas sangrientas. En la sección dedicada a la violencia contra sí mismo, aparecen personajes como Pierre del Vigne, quien se suicidó, y Cleopatra, quien se quitó la vida para evitar ser capturada por los romanos. En la sección dedicada a la violencia contra Dios y la naturaleza, aparecen personajes como Capaneo, quien desafió a Dios y fue golpeado por un rayo, y Brunetto Latini, un escritor y político que fue acusado de sodomía. Dante llega al 8º nivel. Este nivel es muy sombrío, con un cielo oscuro y una luz débil que proviene de los fuegos que arden en las fosas. Además, el olor es muy desagradable, debido a la presencia de los condenados y los demonios que los torturan. El 8º círculo del infierno de Dante, conocido como Malevolge, está dedicado a los fraudulentos. Este círculo se divide en 10 bolgias o fosas, cada una de las cuales está dedicada a un tipo diferente de fraude. En las 10 fosas se castigan diferentes tipos de fraude. Por ejemplo, en la primera fosa se castiga a los pandilleros y los seductores, en la segunda fosa a los que cometieron fraude en el ámbito financiero, en la tercera fosa a los simoníacos, los que vendían cargos religiosos, en la cuarta fosa a los adivinos y hechiceros, en la quinta fosa a los que usaron la lisonja para engañar a otros, en la sexta fosa a los hipócritas, en la séptima fosa a los que cometieron robos, en la octava fosa a los consejeros fraudulentos, en la novena fosa a los sembradores de discordia, y en la 10ª fosa a los traidores. Los demonios que dominan este nivel se llaman los Malbranch y son 10 en total: Malacoda, Barbaricia, Alicino, Calcabrina, Cagnaso, Libicoco, Dragignaso, Siriato, Grafiacane y Farfarello. Estos demonios son representados como seres grotescos con cuerpos deformes y rostros espantosos. Su función es atormentar a las almas con sus ganchos y redes. Una figura importante de este nivel es el Papa Nicolás III, que representa a los simoníacos. Y se dice que son colocados boca abajo en una grieta rocosa, con sus pies ardiendo en llamas. El 9º y último círculo del infierno de Dante, conocido como Cosito, está dedicado a los traidores. Se dice que es un lago congelado. Este círculo está dividido en 4 zonas concéntricas. Antenora, esta zona se llama así en honor a Antenor, el traidor de la ciudad de Troya. Aquí se encuentran los traidores a la patria, aquellos que han traicionado a su país o ciudad. Están sumergidos en el hielo con la cabeza asomando y son constantemente mordidos por el frío. Ptolomea, esta zona se llama así en honor a Ptolomeo, el rey egipcio que traicionó a su suegro. Aquí se encuentran los traidores a los huéspedes o invitados, aquelos que han traicionado a alguien que les ha acogido en su casa o en su tierra. Están sumergidos en el hielo hasta el cuello y son incapaces de moverse. Giudecca, esta zona se llama así en honor a Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Aquí se encuentran los traidores a sus benefactores, aquellos que han traicionado a aquellos que les han ayudado o protegido. Están completamente sumergidos en el hielo y son incapaces de moverse. Caina, esta zona se llama así en honor a Caín, el primer asesino de la historia. Aquí se encuentran los traidores a sus parientes cercanos, aquellos que han traicionado a sus padres, hermanos, cónyuges o hijos. Están sumergidos en el hielo hasta la mitad del cuerpo y son incapaces de moverse. Las más importantes figuras son
Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Bruto y Casio, quienes traicionaron a Julio César y participaron en su asesinato. Ugolino della Gherardesca, un noble italiano que traicionó a su ciudad y fue encarcelado con sus hijos en una torre, donde finalmente se vieron obligados a comerse entre sí para sobrevivir. En el centro del lago, en una zona llamada el centro del universo, se encuentra Lucifer, quien es representado por Dante como una criatura de 3 cabezas, que mastica eternamente a los 3 traidores más grandes de la historia, Judas Iscariote, Bruto y Casio. Este lugar es el más frío de todos, reina el silencio absoluto y la oscuridad total. Gracias por acompañarme en este video. Espero que haya sido de tu agrado. Continuaremos subiendo este tipo de contenidos. Puedes apoyar el canal suscribiéndote y compartiendo. Nos vemos pronto.